Bueno, a ver, existe la idea de que en la actualidad no se lee poesía. Bueno, deberíamos aclarar algo. En el pasado tampoco se leía poesía. Como su nombre lo indica, lírica, lira, la poesía se componía para ser cantada. La idea de que la poesía es un tipo anómalo de escritura, una escritura no logocéntrica, como diría en la gramatología de Derrida, es una idea o más precisamente un prejuicio moderno, lo que se conoce como el fetichismo de la escritura. Este aspecto es importante en el contexto mexicano, sobre todo en el contexto mexicano, pues la idea de que la gente no lee poesía revela varios aspectos de nuestra idea de lo poético, algo un poco de lo que ya habló Nietel. A ver, uno, el fetichismo de la escritura fue instaurado por el pensamiento colonialista. La oralidad, en aquel entonces indígena y ahora popular, se consideraba un rasgo de atraso cultural. Dos, el uso de la poesía. En la escuela aprendimos que la poesía era una composición escrita. Uno. Dos, melosa y cursi, ¿no? Todo el romanticismo, en especial el blandengue romanticismo español, que debíamos recitar con voz meliflua y acompañarla con gestos y ademanes ridículos. Fue lo que nos enseñaron en la escuela, al menos cuando yo fui a la escuela. Tres, la idea también hegemónica y pedagógica de que la lectura de poesía convierta a cualquier lector en una persona de ideas nobles y sentimientos bondadosos. Bueno, durante el siglo XIX, la poesía mexicana, al igual que otras expresiones artísticas, se manifiesta como la expresión de una visión hegemónica, a ver, burguesa, capitalista, conservadora, clasista, elitista, discriminadora. Se implanta la idea de que existe una forma única de poesía y de que ésta debe tener una finalidad. ¿Cuál? Mejorar la educación de este pueblo bárbaro. Por eso se prefirió los poemas fáciles de comprender, aquellos que cuentan una anécdota, y los temas morales. Ahora bien, a la par de esta literatura culta, se desarrolla una poesía popular, iletrada, píquera, burlesca, a partir de lo que dijo Nietel, le voy a agregar, infantil, que obviamente encuentra su medio de difusión en la canción popular. Sí, aunque no le gustan los intelectuales que cantaba ahorita, nuestro músico de la sesión, José Alfredo Jiménez o Chalino Sánchez nos han dado mejores obras poéticas que los vates de nuestro Parnaso eurocéntrico. Ocurre entonces un fenómeno interesante señalado por Ángel Rama en Literatura y Clase Social. Las clases bajas parecen embelesadas, sobre todo en Latinoamérica, en transfigurar las formas artísticas fraguadas, aunque aquí valdría decir, utilizar más bien el adjetivo tropicalizadas, en las partes altas de la sociedad. Ese ejercicio de bricolage al que se refiere Rama provoca efectos interesantísimos. Por ejemplo, el jazz es una música absolutamente ágrafa. No le interesa ser escrita. Un jazzista que escribe música será un jazzista de segunda categoría. O el tango, que tanto le gusta a Licena, ahí estamos en un grupo de tango los dos, a ver si ahorita aparece, donde un instrumento, el bandoneón, pasó de engalanar las iglesias luteranas europeas a iluminar los boliches porteños. En México tenemos también esos casos. En Veracruz, por ejemplo, músicos analfabetas son capaces de improvisar décimas. La décima es una forma culta de la poesía. Para emplean décimas perfectas, las que tanto le gustaban a Sor Juana, para tratar temas picantes y burlescos o infantiles. Bueno, perdón, mis perritos quieren participar. Espero tantito que se callen. La poesía moderna, me refiero a la escrita, ha sido abandonada por el poder, un poco lo que señalaba al inicio. Hoy se venden mucho más las novelas. En ello tiene gran parte de culpa los aspectos que he señalado antes. Por un lado, la poesía que se enseña en la escuela propicia en la población una idea errónea de lo poético. Por eso es motivo, cuando se enfrentan a un poema sin rima ni mensaje moral, simplemente dicen, no lo entiendo. Algo semejante, piénsenlo, ocurre en las artes plásticas. La población educada en la idea burguesa de que el arte debe de ser decorativo,
no sabe qué sentir o pensar ante las obras de arte contemporáneo. Bueno, por otro lado, en tanto que la cultura se ha considerado un saber exclusivo de espíritus exquisitos y educados, las élites mexicanas parecen disfrutar de su cariz de cofradía secreta. El problema ocurre cuando las expresiones populares tienen mayor impacto que esa supuesta poesía tan superior que no cualquier peladaje lo puede entender. Entonces el descrédito aparece rápidamente. Poesía con altos niveles de audiencia, piensen en Jaime Sabines llenando Bellas Artes, es tachada de fácil, sencilla y sin aspiraciones. Con ello se quiere decir, el público la aprecia porque no están educadas para apreciar la alta poesía que sí hacemos nosotros, ¿no? El problema con esa poesía cultísima, y espero que se note mi sarcasmo, es que no se trata de una poesía de vanguardia, sino de una poesía amparada en el poder de las instituciones legitimadoras, instancias clasistas y elitistas. El refinado gusto elitista no sabe cómo reaccionar, por ejemplo, ante experiencias plásticas como Tucumán Arde, una exposición de arte contemporánea desarrollada en una fábrica en la que se ponía en entredicho la idea de galería e incluso la de cuadro. Ahora bien, el interés por construir un discurso artístico antiburgués también construye paradójicamente otro discurso hegemónico. Durante décadas se consideró que la poesía debía sumarse a movimientos políticos. Bueno, la poesía comprometida, salvo raras y afortunadas excepciones, no pasó del nivel de la propaganda. Aunque resulte difícil concebir, esa concepción de la poesía también es deudora de la idea del acto poético como un medio de educación y superación personal, instaurada en México desde el siglo XIX. Bueno, todo este rollo es para comentar un poco los problemas a los que se enfrenta un poeta como Ángel. Estoy seguro que muchos de los que nos están viendo aquí lo conocen, y entonces no tengo que explicar muchas cosas. Y a quienes no lo conozcan, basta con lo que ya han mencionado, que este es un libro ganador de un premio en el Festival Navachiste. Bueno, Navachiste no pertenece a estas instancias de la élite cultural mexicana. Es un poeta que se tiene que enfrentar a una situación difícil, tanto en su época como en lo que consideraríamos el gremio. Bueno, Loca Esperanza de la vida mía se inserta, por tanto, en una corriente poética bastante contemporánea, por no decir posmoderna. Evidentemente, los poemas que construyen el libro son escritura. Yo tengo el libro, ¿no? Dedicado, mal dedicado, pero dedicado. Sin embargo, resulta difícil leer esos poemas en silencio. Al menos, y es que ya somos lectores modernos acostumbrados a leer en silencio, pero al menos cuando uno los está leyendo, imaginamos esa voz que canta en el libro. Por otro lado, existen partes del libro que presentan sonetos, algo bien raro, ¿no? Sí, sonetos de forma tradicional, que yo creía enterrados en el siglo XVI. Cuando Ángel me mostró esos poemas, no podía dejar de pensar que se trataba de juegos lingüísticos. Ángel se divertía contando sílabas y acomodando los acentos. Ahora bien, como ya he mencionado antes, emplear las formas artísticas de la hegemonía para reinventarlos es una de las características principales del arte popular. Siguió barriendo el hombre que barría, siguió mano estirada el limosnero, se puede leer en el poemario, lo cual me refiero a lo que postulaba Ángel Rama y que yo lo ejemplifico siempre con lo que Eduardo Galeano dijo acerca del fútbol criollo en su libro de Fútbol y a Sol y Sombra. Curioso viaje ha hecho el fútbol, inventado en las escuelas más elitistas de Europa. En América Latina divierte a gente que nunca ha pisado una escuela. Esa inversión de valores es lo que se nota en este poema con esos extraños poemas que confieso, Ángel me atormentaba enviándolos. Bueno, le sigo, para terminar. El último problema al que se enfrenta el poeta tiene que ver con su tiempo. En una época donde Twitter convierte a cualquier versificador en un poeta conocido, la idea de un poemario es difícil de conseguir. Vaya, no es lo mismo juntar poemas dispersos que construir un poemario, es decir, una obra completa. Para empezar, se debe elegir los poemas que habrán de configurar el poemario, y eso no es una cuestión fácil. Entre unos y otros pueden mediar lustros e incluso décadas. Y sin embargo, a pesar de esa distancia temporal,
La lectura detecta ese hilo invisible que completa el significado, es decir, de una obra que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Después está el problema del orden. Este no puede ser azaroso. Un poemario exige cierta lógica. Cada poema se lee por sí mismo, eso es cierto, pero también se lee en relación con los otros. No digo que el poemario sea una suerte de trama, como si fuera una novela, pero sí lo es. En Loca Esperanza de la Vida Mía aparecen los rasgos que identifican a la literatura postmoderna. Son tres: metaficción, narrador no fidedigno y autoconciencia. Esas características han sido señaladas por Raymond Williams y Blanca Rodríguez en un libro que se llama La narrativa postmoderna en México. Es que hablen de la narrativa no quiere decir que no apliquen también para la poesía, un género que desde que abandonó la métrica y la rima adolece de un marco teórico capaz de explicar la semiosis. Aquello que decía Nietzsche, el acto poético, cuando el pobre humano toca la lámpara y aparece el genio. Bueno, la teoría literaria se ha quedado un poco empantanada en eso. En el poemario de Ángel vemos aparecer, a través de su voz, porque no se narran acciones, aunque sí se narran acciones, a un poeta ocupado de reflexionar sobre lo poético mediante la escritura de poesía. Pero en este barco duro, yo canto, yo me conmuevo, dice ahí, ¿no? Sí, Tomás Bocarita va a leer sus poemas. Bueno, esos versos es metaficción y autoconciencia. El narrador no fidedigno aparece cuando el poemario se torna falsamente biográfico. Yo conozco algunas anécdotas, como lo de la caída, ahorita que lo cuente él, es cierto, no es ficción. Pero el principio del poema es bastante emotivo. Mezcla de padre y patrón, construyamos casas. Quienes conocen a Ángel saben que esa parte es cierta, pero es falsamente biográfica también. ¿Por qué? Porque si bien Ángel recurre a su historia personal, esa historia está mediada por el ángel poeta. Entonces no recuerda, sino que reconstruye de forma poética. Y eso es ser no fidedigno y autoconsciente. Entonces, para terminar, el poemario, que yo conozco toda la historia, no fue fácil, pero no fue fácil porque Ángel, no sé si ahorita lo explicará él o no, estaba pensando siempre en un poemario que es una obra mucho más compleja y tiene que ver con un gusto clásico que obviamente Ángel adoptó en su formación literaria, tanto en Sinaloa como en la UAMI, pero al mismo tiempo también nos habla de este ángel poeta que vino desde Sinaloa y que toda su vida parece una aventura picaresca. Bueno, pareciera ser el testimonio de cómo se construye un poeta que después escribe poemas y que son los que nosotros estamos leyendo. Bueno, pues hasta ahí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Vamos